Hola, bienvenidos a mi canal RG8. Si eres nuevo, bienvenido a la familia, y a los suscriptores, muchísimas gracias por estar ahí en un vídeo más. Hoy estamos aquí en el circuito de Hungaroring y vamos a verlo con el Audi R8 Lesbo Evo 2. Vamos allá. Recordaros como siempre que mis setups son de pago, son los mejores que hay ahora mismo en el mercado. Están adaptados por mí para que consigamos todos hacer unos tiempos buenos y aún así tú siempre entrenando un poco, teniendo esta buena base, podrás mejorar muchísimo mis tiempos. También te quiero recordar que para que el setup sea válido tendrás que adaptar las presiones en caliente de tus neumáticos, unas presiones que conseguirás después de dar en torno a 3-5 vueltas y tendrán que estar entre 27.3 y 27.5. Y si mis vídeos te gustan, mis setups te funcionan, simplemente suscríbete al canal para estar al día de nuevos vídeos que voy sacando semanalmente. Y llegamos a la primera frenada del circuito, que es donde tenemos este cartel de GT, justo el cartel de 100, poquito antes. Ahí tendremos que iniciar nuestra frenada. Una frenada que se hace muy fuerte y en la que tendremos que ir a buscar el vértice, pero no importa si no nos lo comemos demasiado. Podremos alargar un poco la frenada, sacrificando un poco la entrada, porque lo importante de esta curva no es atacar muy bien el ápice, sino salir con mucha tracción a la curva de atrás. Y llegamos a la curva 2 del circuito, una curva que es complicada, porque el circuito empieza a hacer una bajada y llegamos con mucha velocidad y cargamos los pesos en el tren delantero, con lo que va a tender a tirarnos, a sacarnos fuera de la curva. Es una curva que permite dos tipos de trazada. Una primera, que nos tiramos al vértice interior, comiéndonoslo mucho, cerrando mucho la curva, y una segunda, que nos abrimos hacia afuera para volvernos a cerrar a la parte izquierda como haciendo una forma de V. Las dos trazadas son buenas, simplemente tendrás que practicarla para ver cuál es la que se adapta mejor a ti. Y llegamos a la curva 3 del circuito, una curva que llegamos después de la bajada y no tiene mucha complicación. Es una curva que se hace a tope, comiéndonos la parte interior del vértice de este piano para alargarnos a la izquierda. Incluso podríamos sobrepasar el arcén de la izquierda y hay una sobremoqueta que podríamos pisar, pero si la recortáis perderéis menos tracción en la salida. Y llegamos a la curva 4 del circuito, una curva que es dificilísima. Llegamos a una subida y tenemos este vértice que es ciego, no lo vemos hasta que estamos encima. Es un vértice que hay que clavarlo porque cualquier cosa que hagamos mal va a hacer que nos termine sacando fuera de pista y perdamos toda la vuelta.
Y llegamos a la curva 5 del circuito, una curva que no es complicada, una curva que nuevamente nos permite dos trazadas, una pegado al interior y otra que nos abrimos un poco para luego volvernos a cerrar. Las dos son válidas, simplemente encuentra la que tú estés más cómodo. Seguidamente, cuando salgamos de esta primera curva, nos tendremos que abrir a la parte izquierda para aprovechar toda la pista, incluso saliéndonos con las dos ruedas para tener la máxima tracción en la salida. Y llegamos a la curva 6 y 7, esta chicane en la que es muy importante que nuestro setup, el pequeño truco que tenemos aquí es conseguir esa configuración que nos permita pasarlos por encima. Tendremos que atajar mucho este primero, pero cuidado con este volardo, llevar la dirección bastante recta cuando la ataquéis para que no os descoloque el coche. Y seguidamente nos comeremos también esta chicane de aquí para salir rectos a la parte derecha y aprovechar toda la pista. Y llegamos a esta zona del circuito donde nos vamos a encontrar una serie de curvas enlazadas como son la 8, la 9, la 10 y la 11, en la que tendremos que ir comiendo, atacando todos los pianos. Ya hemos visto que nuestro setup nos lo permite subirnos a él para intentar conseguir la máxima tracción y no perder nada de aceleración. Y llegamos a la curva 12, una curva que es muy complicada, que llegamos en cuarta a máxima velocidad y como es en bajada carga mucho los pesos en la frenada en el tren delantero. Además llevamos ángulo de dirección para tomar la curva, con lo cual en la frenada nos complica más y nos va a tender a sacar hacia afuera. Tenemos que tener mucha dosificación con el freno y coger muy bien el tacto. Además, esta curva nos tendremos que tirar al interior comiéndonos bien el arcén para hacer una línea recta abriéndonos al lado izquierdo, donde aprovecharemos toda la pista para no perder nada de velocidad. Nuestra siguiente curva es una horquilla de gran radio.
donde tendremos que sacrificar un poco la entrada para irnos alargando hacia la parte izquierda haciendo una parábola para aprovechar toda la pista. Es una curva que además permite dos trazadas también, una muy cerrada en la parte interior para terminar abriéndonos y otra que retrasamos un poco la frenada y nos volvemos a cerrar. Las dos son válidas. Además, no hay una referencia de frenado claro. Tendréis que encontrar vosotros mismos vuestras propias sensaciones donde os encontréis cómodos. Y llegamos a la última curva del circuito, una curva que la referencia de frenado tampoco está muy clara. Yo os he señalado dónde está esta raya, un poco antes es donde yo inicio la frenada, pero tendréis que volver a encontrar vosotros vuestras sensaciones. Una curva que sí os quiero decir que se traza de dos maneras diferentes cuando estamos en carrera o preparando la quali. Cuando estamos en carrera nos cerraremos al interior de la curva para luego alargarnos al arcén de la izquierda aprovechando toda la pista, saliéndonos incluso fuera para aprovechar toda una línea recta y no perder nada de velocidad y tracción. Y cuando estamos preparando para la quali, retrasamos un poco la curva, nos abrimos al máximo para aprovechar todos los metros y salir con mucha aceleración para marcar el mejor tiempo. Os dejo con la vuelta desde el helicóptero donde podréis ver todas las trazadas de este circuito. Y hasta aquí el vídeo de hoy.
muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que me estáis dando en el canal y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.